Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a comenzar el programa con la imagen de una encuesta. Es una encuesta de la consultora MIDE que lidera Gonzalo de Hanin y se refiere a quién identifica a la gente como opositor al gobierno. Y me interesa destacar esta primera barra. 44% dice que la oposición no tiene un líder. No hay un opositor. Está descabezada. Mejor dicho, la opinión pública, el sector del electorado, al que no le gusta Milei, no le gusta su gobierno, no tiene quien lo represente. Y después hay dos líderes de la oposición, con 24% Kicillof, con 23% Cristina Kirchner, que habría que ver, siempre es una incógnita en ese caso, de estas dos personas, si no se superponen, si se pueden sumar linealmente los 24 de Kicillof con los 23 de Cristina. Me interesa subrayar este 44%. ¿Por qué? Porque es imposible que la política, que un liderazgo, funcione sin oposición. Los liderazgos se constituyen a partir del consenso, de reunir gente detrás de una figura, de una idea, de un programa, pero también se constituyen contra otro, en conflicto con otro. Eso delimita un campo, identifica a los que pertenecen a ese campo. Esto es en general así, ha sido siempre así, pero hoy, en esta escena política, no de la Argentina solamente, en todo Occidente, parece ser el conflicto el eje de la política. Parece imposible constituir la política sin un conflicto que se radicaliza. Aparentemente Milei carece de esa persona, de esa contrafigura contra la cual polemizar, y eligió otra, de otro campo. Este es un experimento muy interesante que estamos viviendo hoy en la Argentina y que vamos a vivir el año que viene con más intensidad. Es la AFA, es Chiquitapia, es el fútbol. Fue a ese campo de batalla. No fue al campo de batalla de los partidos, de la política. Fue al campo de batalla de una actividad, el fútbol, que genera, procesa más identidad, agrupa más a la gente, despierta más pasiones posiblemente hoy que la política. Hoy vamos a tener un gran invitado, yo estoy muy ilusionado con la conversación que voy a tener con él, que es Gonzalo Bonadeo, para hablar de estos temas. Me interesa que no nos enredemos solamente en el anecdotario de lo que está pasando hoy entre el gobierno y la AFA, para hablar de qué significa hoy el fútbol, de qué significará el año que viene el fútbol, de qué significa que un país como Estados Unidos le haya abierto las puertas de manera muy intensa al fútbol. Son todos interrogantes que seguramente Gonzalo nos va a decir cosas que nos dejan pensando respecto de esta agenda tan llamativa. Milei entonces elige a Claudio Tapia, a Chiqui Tapia, como contrafigura, que no es Tapia, que no es solo la AFA, que parece ser una especie de ciénaga, asociada a la AFA, que tiene oscuridades que preceden muchísimo a Tapia, los escándalos de Julio Grondona, ligados después a los escándalos de la FIFA, pero además está asociada a valores, a realidades, a sujetos muy simpáticos para la Argentina, centralmente la selección nacional, victoriosa, con figuras muy atractivas, con líderes muy atractivos. Es decir, no hay que confundir solamente ese fenómeno institucional del fútbol con su dimensión más oscura o más polémica. Milei enfrenta también eso otro. Es un enigma cómo va a desarrollarse ese conflicto, que es un conflicto, como estamos viendo, polivalente. Ahora, lo que aparece hoy en la superficie es la figura de Tapia,
la organización que él dirige, Tapia, que no viene solo del deporte, no es solamente un dirigente del fútbol, llega a la AFA por su vinculación histórica con la familia Moyano. Él fue yerno de Hugo Moyano. Y la aparición en ese campo de un fenómeno triste, inquietante, reiterativo, que es la circulación en la Argentina cada vez más de dinero negro. Vamos a hablar de esto, que es un tema que después se va a repetir en el programa porque Daniel Vilota nos va a llevar a Rosario y nos va a mostrar todo un sistema que muchas veces lo vemos fragmentariamente, pero cuando lo vemos todo junto genera mucha preocupación, porque indica una declinación muy importante del avance de determinadas mafias sobre distintos campos, pero sobre todo sobre un campo estratégico, que es la justicia, y la justicia federal, la que debe garantizar que no haya impunidad frente a este tipo de prácticas. Bueno, ahora tenemos una asociación muy evidente entre fútbol, organización del fútbol, institucionalidad del fútbol y dinero negro. Ahí aparece la financiera Surfinanzas, de Ariel Vallejo, que también forma parte de un sistema. Vallejo no es un electrón loco que se mueve suelto. Parece estar dentro de un sistema de circulación de dinero mal habido, dinero no declarado, dinero ligado de alguna manera a prácticas corruptas o eventualmente al delito. Se abre una investigación, la abre la DGI, y advierten volúmenes impensados de plata negra a través de Surfinanzas, que es una pequeña financiera que nace en Adrogué, en el sur del conurbano. Los investigadores de la DGI se preguntan, ¿pero esto qué es? ¿Plata? ¿Esto es solamente la plata negra del fútbol? ¿Es un instrumento de cómo circula ese dinero que tiene que ver con la dependencia de los clubes respecto de la AFA, el descuento de cheques, el financiamiento? ¿O hay algo más? Es imposible que sea solo eso. Por la cantidad de dinero que circula a través de esa financiera, que es el sponsor, el auspiciante de Barraca Central, el club que lidera Tapia, daría la impresión de que pasa plata del juego clandestino, sur del conurbano, figuras muy ligadas al juego, entre ellas, o sobre todas ellas, Martín Insaurralde. ¿Y habrá narco ahí? ¿Ese dinero que pasa por Surfinanzas tendrá algo que ver con lo que nos va a contar Vilota del narco que se expande desde Rosario al conurbano? Vallejo estaba subordinado a otro financista, Francisco Jauque. Se hizo famoso por un episodio que comentamos varias veces aquí en Odisea, que es que después de una comida en el Hotel Hyatt con Elías Pichirilo, otro financista de este rubro oscuro, famoso porque estuvo casado con Jessica Sirio, Pichirilo le hace una cama y le planta en el auto una carga de cocaína que de casualidad es inspeccionada en la esquina siguiente por dos policías de la Policía Metropolitana, todo combinado. Pichirilo, Vallejo dependían de Jauque y es un circuito de dinero que toca otras dimensiones de la política y otras dimensiones de este tipo de negocios. Hay una sistematicidad. Ahora se acaba de cerrar, extrañamente, los jueces del Tribunal Oral Federal que integran Ricardo Basílico, Adrián Grunberg y Juan Michilini declararon inocentes a todos los funcionarios y dirigentes de la AFA que habían tenido que ver con el negocio de fútbol para todos. Esto pasó el viernes. Los más conocidos, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, que es el que armó el negocio de fútbol para todos con su amigo Meissner de Quilmes, en combinación con Julio Grondona, de quien Meissner era una especie de mano derecha.
¿Por qué los declaran inocentes? Porque aparentemente hubo fallas conceptuales. No es que no aparecieron pruebas, no, fallas conceptuales, algo muy resbaladizo, muy opinable en los fiscales que hicieron la acusación. Todo esto seguramente irá por apelación a casación. Lo que importa es que cuando uno revisa todo el negocio de Fútbol para Todos, la plata que circuló a través de ese negocio, involucrados jefes de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, lo que advierte es que las financieras a través de las cuales funcionaban son las mismas de Sueños Compartidos, aquella defraudación con casas ideadas y proyectadas para los más pobres, en la que tuvieron que ver Sergio Joclender y las Madres de Plaza de Mayo, lideradas en aquel entonces por Eve Bonafini. Son los mismos nombres, son las mismas cuevas, son los mismos protagonistas. Es un sistema que se ofrece a distintos negocios, pero lo establece el sistema. La constante es el sistema. Existe la sospecha de que Jauke, Pichirilo, Vallejo prestaban servicios para un tipo de operación que tenía que ver con extraer dólares oficiales del Banco Central, simulando operaciones de comercio exterior, simulando operaciones de importación de bienes. El Banco Central entregaba esos dólares a precio oficial, con una brecha enorme respecto del blue, y ellos la vendían en el blue, entre otras cosas para bajar el precio del blue, pero también para hacerse una fortuna de diferencia, que seguramente habrá beneficiado también a los funcionarios que habilitaban este negocio. Se habló muchísimo del papel de Sergio Massa, de Michel, el jefe de la aduana, los negocios de las IRAs. Todo esto no se pudo demostrar nunca porque no se quiso investigar. No es que no se pudo investigar, no se quiso investigar. Cuando le llevaron la denuncia al fiscal Tayano, dijo: yo no atiendo denuncias anónimas. Hay 10 causas, por lo menos, de gente que fue acusada por Tayano a partir de una disculpa anónima, de una denuncia anónima. Subrayo disculpa. ¿Qué pasa por todo esto? Bueno, ahí aparece una figura también muy importante. No era importante hace un año, 2 años, sabían de la existencia de este caballero los que estaban muy metidos en el negocio o futbolístico o político. Massa en su momento decía: ese es mío. Pablo Tobillino. Pablo Tobillino es el tesorero de Tapia. Vamos a ponerlo con un término por ahí desagradable: el cajero de Tapia. Es el líder, iba a decir el dueño, de Central Córdoba de Santiago del Estero. Cuando uno mira la contabilidad de Central Córdoba de Santiago del Estero, aparecen cantidad de contrataciones con la AFA para entrenar a la selección en Santiago del Estero. Cuando uno entra a la web por curiosidad y busca las instalaciones de Central Córdoba de Santiago del Estero, se le parte el alma. Pues son 2 ranchitos. Fortunas se le pagaron a Central Córdoba de Santiago del Estero por contratos que no sabemos muy bien qué naturaleza tenían. Fortunas que hizo también Tobillino. Hay mucha mitología en esto. Están los que le atribuyen 200 caballos de carrera. 25 de ellos de un valor más o menos de $200.000 cada uno. ¿Será? Los que conocen mucho a Tobillino dicen: se fue de pista con las cosas que compró. Entre otras, aparentemente una mansión en Villarrosa, que está a nombre de un monotributista y de una jubilada. Publicó una nota, esta nota, excelente, Pancho Olivera, lástima hoy no va a estar acá: una fastuosa casa en Pilar se cuela en la polémica alrededor de la AFA. Es una casa con helipuerto, 5 hectáreas, totalmente equipadas, en un barrio de altísima calidad, en el partido de Pilar. Esa casa perteneció al titular de Casa Puente, del Banco Puente, Federico Tomasevich. Se la quisieron ofrecer después, probablemente Daniel Angelici, que vive al lado de Tobillino, en el barrio Villarrosa. Se la ofrecieron a Carlos Tevez, que aparentemente no la quiso comprar. Pero hubo en su momento un arbitraje que a Tevez, que estaba
al Frente Independiente lo enfureció a favor de Barraca Central. Y Tevez escribió esto en su cuenta de X, el 5 de marzo del año pasado. Le escribe a Tobillino, que es otro gran operador de X, ex Twitter, inclusive un operador que ha usado muchísimos trolls, insultando a muchísima gente. Bueno, Tevez no es un troll, es Tevez, con su nombre y apellido, le dice: me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Tobillino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria, Alibaba. Este mensaje de Tevez ahora, en este nuevo contexto, adquiere un significado mucho más nítido. En aquel momento, aparentemente, no le llamó la atención a nadie. Ahora hay que mirar algo que tal vez este episodio que voy a mencionar ahora y esta trama de relaciones entre personas ilumina muy bien lo que está pasando. O plantea una hipótesis bastante verosímil o convincente sobre lo que está pasando. Porque Tobillino no solo tiene relación con Massa, Tobillino tiene una relación estrechísima con el gobernador de la provincia donde está Central Córdoba, Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Dicen que son dueños juntos en sociedad de campos que están en Santiago del Estero sobre la frontera con Santa Fe. En Santiago del Estero, lo hemos informado acá, ha habido muchísima apropiación de campos, gente que con la excusa de indígenas, etcétera, le roban su propiedad, con la convalidación del gobierno. Bueno, Tobillino, socio de Gerardo Zamora. Dicen que es socio también en la plataforma Carnaval, es una plataforma de streaming. Tobillino dice: no es mía, pero todo el mundo se la atribuye a él. Inclusive algunas personas que trabajan en Carnaval. Y también los que conocen a Zamora dicen: no, en su momento la compró Gerardo Zamora. ¿Por qué es importante este dato? Porque Carnaval es la plataforma desde donde se divulgaron los audios de Españolo, acusando a Karina Milei de cobrar 3% de coimas para contrato con droguerías en la provisión de medicamentos y de logística de esos medicamentos para la ANDIS, para la Administración Nacional de Discapacidad. Es probablemente la acusación y el escándalo económico, político más grave que ha tenido el gobierno de Milei y que sigue pagando consecuencias por ese escándalo todos los días. El otro día Martín Lustó, en la asunción como diputado, para contestar algún insulto o algo que le decían desde las tribunas de Milei, hizo el número 3, como diciendo: te contesto recordándote 3%. Se convirtió en una especie de consigna folclórica. Eso nace en Carnaval, la plataforma que todo el mundo, pero sobre todo el gobierno, le atribuye a Tobillino. Y aparentemente esos audios pasaron por las manos, de alguna manera, de un abogado muy sagaz, muy experto, Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano, enemistada con los Menem en la Cámara de Diputados y por lo tanto con Karina Milei. Bindi, que fue asesor de Zamora en el Senado y abogado de la provincia de Santiago del Estero. Entonces la pregunta es: ¿hubo una movida comandada por Zamora y a través de Tobillino para afectar al gobierno de Milei? ¿Cuándo nació todo eso? ¿Cuándo se produjo ese episodio? En un momento en que no era este Milei, era un Milei muchísimo más debilitado, que iba de cabeza a una crisis financiera y cambiaria, de la que lo rescata a último momento Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Un gobierno que uno podía imaginar en aquel momento tambaleaba. ¿Había la intención de hacerlo tambalear más? ¿Hay un proyecto presidencial en la cabeza de Zamora que se procesaría a través de una asamblea legislativa en aquel momento, en aquel contexto? Llama la atención otro dato. Desde la misma plataforma, en determinado momento, empezaron una cantidad de ataques que no se entendían a qué respondían a Victoria Villarruel. Claro, si uno se pone a mal pensar, se pone un poco paranoico y dice: no,
Si alguien quiere llegar a la presidencia por la vía de una asamblea legislativa, antes la tiene que voltear a Villarruel, que es la vicepresidenta. Sería la heredera natural de Milei, si se cae Milei. Todo esto sucedió, hubo una operación dirigida a esto. En el gobierno creen que sí. Creen que toda esta explicación es cierta. Entonces hay que hacerse la pregunta de si las investigaciones sobre la AFA y sobre el patrimonio de Tobillino no son el vuelto de lo que se interpreta en la Casa Rosada como aquel ataque. Mientras tanto, la DGI sigue mirando Surfinanzas y sigue viendo este tipo de vinculaciones complicadas. Entonces tenemos una vinculación entre Tapia y los Moyano, otra vinculación que nos lleva a Massa, otra avenida nos lleva a través de Tobillino a Santiago del Estero. No se agotan ahí los vínculos de la política con la AFA, con Tapia y con esta escena de poder. El kirchnerismo tuvo siempre mala relación con esta AFA. Entre otras cosas, porque, lo sugerimos al comienzo, ahora lo vamos a decir más claramente, Tapia llega a conducir la AFA en otro contexto, en el que había una alianza entre Mauricio Macri y Moyano. A partir de esa alianza, llega a conducir la AFA y se convierte, por supuesto, en alguien detestable para Cristina Kirchner y todo lo que rodea a Cristina Kirchner. Esa tensión quedó clara cuando volvieron gloriosos los jugadores de la selección del Mundial de Qatar. No se quisieron ver con Alberto Fernández, no se quisieron ver con Cristina Kirchner. Dicen que eso fue producto derivado de recomendaciones del Kun Agüero a Messi por la influencia que ejercía el Kun Agüero en Messi. Lo cierto es que Guado de Pedro hizo una especie de papelón porque se levantó muy temprano y se fue a Ezeiza. Guado de Pedro, precandidato a presidente en aquel momento, para saludar a jugadores que le pasaron por al lado y lo vieron como si fuera un fantasma. Tuvo que explicar después que fue a Ezeiza por una cuestión de migraciones, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior. Digamos, relaciones cortadas entre el kirchnerismo y esa selección y esa conducción del fútbol. Tanto que Cristina, mientras se consagraba la figura de Messi, después de ese mundial, tuiteaba a favor de Maradona. No se pierde una, Cristina. Sobre todo este panorama, una novedad. Tapia, otra vinculación de él con la política, era vicepresidente del SEAMSE, que es la corporación que procesa, iba a decir el negocio de la basura en el área metropolitana. Basura, camiones, Moyano. Vicepresidente del SEAMSE por la ciudad de Buenos Aires, en la época en que había una alianza entre los Moyano y los Macri, y Macri. ¿Quién era el nexo entre Macri y Tapia? El dirigente que era ministro de Espacio Público, se encargaba del negocio de la basura, Diego Santilli. La relación de Diego Santilli con los Moyano y con Tapia siguió siendo amigable cuando Macri ya había roto la relación y esto generó cierta animadversión de Macri hacia Santilli que se mantiene hasta hoy. Por eso el gobierno, para ofender o para irritar a Macri, lo toma Santilli como el ministro del Interior del PRO. Y con cierto cinismo le dicen, pero trajimos a alguien tuyo. Vaya a saber cómo es hoy la relación de Santilli con los Moyano y sobre todo con Tapia, ahora que su jefe Milei lo puso en la mira. Lo cierto es que lo desplazan a Tapia del SEAMSE por esta pelea entre los Moyano, Tapia y Macri. ¿Y quién se hace cargo del destino de Tapia en el negocio de la basura? Axel Kicillof. Y lo nombra presidente del SEAMSE en representación de la provincia de Buenos Aires. El SEAMSE tiene
un delegado del gobierno nacional, uno de la ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia de Buenos Aires. El de la provincia de Buenos Aires, el delegado de Axel Kicillof en el SEAMSE es Claudio Chiqui Tapia. Quiere decir que Kicillof no solamente se diferencia o se enfrenta con Cristina a partir de este tipo de relación, sino que está pensando en qué lugar ocupa el fútbol en su carrera hacia 2027. Estamos viendo entonces que sobre la pelea política, sobre todo fiscal, por los problemas de la provincia de Buenos Aires con el financiamiento entre Milei y Kicillof, se superpone esta otra pelea. Tapia es un motivo de conflicto también en los alineamientos del gobierno nacional y el gobierno bonaerense en el fútbol. Hay una pregunta que me hago, y se la voy a hacer después a Gonzalo Bonadeo. Esto, si evoluciona así, en el clima actual a lo mejor no mueve tanta pasión. Pero si este conflicto entre el poder del Estado Nacional, que carece de oposición política, y el poder del fútbol, en un clima emocional distinto, en el clima emocional de un mundial de fútbol que se va a jugar el año que viene, ¿hacia dónde puede derivar el conflicto? ¿Cuánto costo puede pagar el que vaya ganando o perdiendo en esa guerra? No sé si Milei se habrá hecho esa pregunta. Es posible que no se la haya hecho. Por esto que vamos a ver ahora. Esta es una encuesta de Casa 3. Es la consultora de Mora Josami. ¿De qué nos habla? De la esperanza como sentimiento de vinculación entre la gente y la política. Miren, arranca en enero del 24 con 43%, cae en agosto del 24, julio-agosto 35%, pero hoy la tenemos en 50% en el mes de noviembre y sube. Esto es clave. Esto es mucho más importante mirar este gráfico que mirar cualquier encuesta hoy de intención de votos, porque las elecciones que vienen, las del 2027, son una abstracción. Lo que importa es saber si Milei sigue generando o no algún tipo de confianza, algún tipo de esperanza en una parte de la sociedad argentina, sociedad que lo puso a Milei en el gobierno por un gran estado de desasosiego y de desesperanza respecto de la política. Es decir, uno de los mandatos tácitos que tiene Javier Milei durante su periodo presidencial es, en alguna medida, restaurar el vínculo entre la gente y la política y restaurar esto, la esperanza o la confianza en que las cosas mañana van a ser mejor que hoy, y no el pesimismo que se impuso como una nube negra sobre la sociedad argentina en un momento especial, segundo semestre de 2020. Ahí empezaron a registrar las encuestas, que la gente decía este año es peor que el año pasado y el que viene me va a ir peor que este. Segundo semestre del 2020, plena pandemia, plena cuarentena. Bueno, ¿esto se revierte o no? Parece que se está revirtiendo. Entonces es muy probable que Milei no se haga la pregunta de si le conviene o no esta pelea. Podemos volver a De Janín, a la encuesta de Mide, y ver las emociones que dominan hoy la vida de la sociedad argentina. No es esta. A ver si encontramos. Se repite. ¿Cómo ve el año que viene? 24% con esperanza, 23% con incertidumbre, que es un sentimiento ambivalente, 12% con confianza, 2% con alegría. No es la mayoría, no es el sentimiento dominante, pero es un sentimiento muy marcado, positivo. Y es el más importante, la esperanza. Coincide con la encuesta de Mora Josami. Ahora sí vamos a ver la que tiene que ver con expectativas, la que apareció anteriormente. Y acá tenemos los que dicen, ¿cómo voy a estar? La expectativa es decir, mejor que ahora, peor que ahora,
en los próximos 6 meses. Y fíjense cómo el verde, que es mejor que ahora, sube hasta tocar el colorado que está bajando. Esto hace juego con los cuadros anteriores que tienen que ver con la esperanza. Es decir, las expectativas son positivas. Milei está en un momento excelente. Carece de oposición, las expectativas le juegan a favor. Vamos a mirar cómo pega eso en su propia imagen. De nuevo, el negativo, que estaba en 54, 54 en octubre, 54 en agosto. El rojo cae 47% en diciembre y se cruza con el verde, que de 44 pasa a 53. Claro, hay un exitismo en el medio que es la elección nacional. Esto es causa de ese éxito y es consecuencia de ese éxito al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es la raíz de la importancia de estos números? Que cualquier político, sobre todo si es de la oposición, para relacionarse con el gobierno, no mira al gobierno, mira al votante. Si el votante pide Milei, le tiene que dar Milei, aunque no sea de Milei. Si el votante repudia a Milei, tiene que ponerse en la vereda de enfrente de Milei, aunque entienda que lo que está haciendo Milei puede ser positivo. En última instancia, la última razón de la conducta de un político es el voto, el estado de opinión pública. Entonces, lo que mueve la adhesión de la política hacia Milei son justamente las expectativas. Es clave si las expectativas de la gente son positivas o no, porque esa encuesta la está mirando el gobernador, el diputado o el senador que deciden cómo van a ser las reformas en el Congreso. Esta es la razón por la cual, con el mismo Congreso, con la misma distribución de fuerzas, Milei logró sacar leyes dificilísimas de sacar y perder leyes muy fáciles de ganar. ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron las expectativas de la gente que dirigen la conducta y el voto del político. Entonces, es muy importante este estado de opinión en vísperas de una operación parlamentaria que tiene que ver con la aprobación del presupuesto y centralmente con la aprobación de la reforma laboral. Es muy probable que la reforma laboral sea aprobada, entre otras cosas porque el gobierno quiere verla aprobada. Le interesa más que se apruebe probablemente a la calidad del contenido. Quiere dar la señal de que lo logra, de que puede sacar leyes del Congreso, es decir, quiere dar la señal de gobernabilidad. Hay un borrador dando vueltas, nadie se hace cargo del borrador, pero daría la impresión de que es un borrador generado por el gobierno, con 2 o 3 novedades importantes. Recálculo para las indemnizaciones, que las indemnizaciones por despido se calcularían por menos rubros del sueldo que los que se calcula hoy, serían más baratas, por decirlo de alguna manera. Se podrían pagar eventualmente en cuotas. Se le va a habilitar a las empresas a armar un fondo por despido, como hay en el sector de la construcción. Muchas pymes dicen, no, yo no quiero eso. Yo me arreglo para despedir gente. Despido pocos. Me sale mucho más barata una indemnización que tener que juntar todos los meses una previsión que termina siendo costosísima para pagar una indemnización o un despido que a lo mejor no se realiza. Va a haber mucha flexibilidad para la organización del trabajo, toma de vacaciones, horas extras, etc. Y hay un punto, que ahí va a estar el conflicto, que tiene que ver con la organización sindical, no con la situación del trabajador. Y tiene que ver con descuentos automáticos que se realizan sobre el salario. Por ejemplo, descuentos para distintos seguros, que es un gran negocio del mundo sindical, el mundo de los seguros. Ahora, si se aprueba esta ley, le van a tener que preguntar al trabajador, ¿usted acepta que le saquen tanta plata del sueldo para pagar tal beneficio de un seguro u otro beneficio de esa naturaleza? Hasta ahora no se preguntaba, era automático.
Hay algo que se llama cuota solidaria. Es lo que le tiene que pagar al sindicato el que no está afiliado, pero se beneficia con las gestiones del sindicato. Por ejemplo, si el sindicato en la paritaria consigue un aumento de sueldos. Eso también es automático. Ahora no sería automático. Hay que preguntarle al que no está afiliado. ¿Usted no está afiliado al sindicato? ¿Quiere pagar esa cuota solidaria? Bueno, ahí sí los sindicalistas que se van a ver afectados en el financiamiento de los gremios y en algunos negocios personales van a ponerle el grito en el cielo. Todo esto es absolutamente intrascendente. Es como hablar de conjeturas, porque el destino de una reforma laboral en la Argentina se juega en el papel que jueguen los jueces laborales, que tiene un sesgo enorme, no solo a favor probablemente de los sindicatos, sino sobre todo de los estudios jurídicos, a los que muchos están asociados. Y eso vuelve el costo laboral en la Argentina en un costo sideral. Es un problema de la justicia, de nuevo es un problema de la justicia. Ahora, para la capital federal ha habido un cambio, porque los tribunales nacionales de la capital federal terminan teniendo como tribunal de alzada, ya no a la Corte Suprema, esto fue después de un fallo Levinas, sino al Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un juez, el juez Gabriel de Bedia, que desoye un fallo de la Ciudad de Buenos Aires con un argumento procesal. No es que desobedece el contenido. Los casos nuevos, laborales, los nuevos, no los que ya están iniciados, que tengan su origen en conflictos porteños en la Ciudad de Buenos Aires, terminan en el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, armado de alguna manera por Macri. Va a ser muy importante saber quién maneja la Secretaría Laboral de ese tribunal. Hay quienes miran a Daniel Angelici, que vuelve a aparecer esta noche, que es alguien de muchísima gravitación en la justicia y sobre todo en la justicia porteña. ¿Por qué todo esto es importante? Miren este último gráfico de la encuesta de MIDE, de Gonzalo de Hanning. ¿Cuál es la agenda hoy de los argentinos? De esos argentinos que tienen esperanza. Primer tema, la pobreza. 19%. Segundo tema, la desocupación. Tercer tema, la inseguridad. La corrupción, cuarto. La inflación, que el gobierno le ha ido solucionando, claro, pasó a ser un problema secundario respecto de estos otros. Pobreza, desocupación, inseguridad y corrupción. Quiere decir que un desafío importantísimo de Milei es evitar el destino de Menem y es evitar el destino de Macri. Menem y Macri llevaron adelante programas de estabilización de la economía, vamos a ponerlo así, de lucha contra la inflación, que terminaron en movimientos recesivos, generando un problema de empleo. El gran desafío de Milei es que se puede usar esas expectativas favorables que tiene hoy para producir las políticas, no necesariamente, a lo mejor es la reforma laboral el tema central, las políticas que impulsen el crecimiento, que nos saquen del estancamiento laboral en el que estamos. Desde hace 10 años, una década completa, el número de empleados del sector privado formales, es decir, en blanco, es 6 millones de personas. No se mueve. Bueno, el desafío de Milei es evitar que ese número caiga y, si quiere reelegirse y consolidar su liderazgo, lo inesperado, lo fabuloso sería que ese número crezca, es decir, que la Argentina empiece a crear empleo de calidad. Eso es lo que está detrás de las expectativas, eso es lo que está planteado como posibilidad si realiza una reforma laboral que vaya acompañada de otro tipo de políticas que expandan la economía y distribuyan el bienestar. Vamos a empezar, Odisea, conversando con Gonzalo Bonadeo, del deporte y de todo lo que rodea al deporte, del fútbol y de lo que rodea al fútbol. Y ahora vamos a llevar un tema que a él lo apasiona especialmente y del que conoce muchísimo, que es qué papel juegan los deportes olímpicos en la Argentina. Después vamos
Ya les dije que Pancho hoy no estaba, pero Daniel Vilota nos va a llevar al tema que ya les anticipé: Rosario, Santa Fe, narco y justicia, y sus proyecciones sobre el conurbano bonaerense. Ani Parraguirre trae un tema muy interesante: el nuevo Congreso. Habitualmente cuando uno le dice al nuevo Congreso, uno se imagina esa infografía con los puntitos de las bancas que se distribuyen por partidos. No. Ya nos va a decir quién maneja el Congreso en serio. ¿Todos los diputados valen lo mismo? ¿O hay diputados con más? ¿Cuál es la rosca dentro del Congreso para que salgan o no salgan las leyes? Camila Perochena también nos trae un tema muy original. Toma el espejo de la historia y toma el espejo de la teología. Uso político de la Inmaculada Concepción, la fecha que el catolicismo celebra hoy, 8 de diciembre. ¿De dónde viene la idea, el dogma, el mito de que la Virgen María nació sin pecado para después poder engendrar al Redentor? Toda una polémica teórica alrededor de eso y un uso político de los gobiernos. Y quédese al whisky, porque Carola nos trae un librazo, también inédito, pero un gran libro. Un libro, podríamos decir, de moral. Las excusas que van a usar los políticos que a partir de ahora, del 10 de diciembre con el nuevo Congreso, se transformen en nuevos borocotó. Es decir, se pasen de bando, probablemente al oficialismo, después de ver estos números tan satisfactorios de un Milei que se prepara para una feliz Navidad. Acá están nuestras redes, si quieres leernos o decirnos algo. X, Instagram, TikTok. Vamos al encuentro de Gonzalo Bonadeo.